Hola, ¿cómo están amigos? Soy Gustavo González en el taller Arte Figura. Muy bien. Quiero seguir hablando del color. Ahorita me alisto, pero en la vida del taller hacemos un montón de cosas. Está el área de atender el taller online, producir material, y pintar y dibujar. Hay que mantener todos los temas un poco actualizados, ¿no? Incluso el tema de anatomía, estructura, pintura a la prima, el retrato. Ahorita lo que estoy haciendo es colocar estas clavijas para poder otra vez colgar mis dibujos. Bien, uso estas lagartijas, le dicen acá, que tienen dientes, entonces uno puede acomodarlas muy bien ahí en la pared. Este es el Cristo que hice para el curso de retrato a lápiz, que tiene temas desde lo básico, ¿no? Es un libro que yo quiero mucho porque acerca al dibujante que no tiene mayor experiencia, pero le encanta el retrato. Entonces tal vez ha venido un tiempo haciendo prácticas, pero con el libro tenemos entonces los datos básicos, y progresivamente vamos llegando hacia un retrato de tipo más, diría yo, un poco intermedio, casi avanzado en cuanto a las técnicas y los procesos. Este es uno de los dibujos de ese libro, ¿no? Siempre los libros vienen con video tutoriales. Ya lo tengo enmarcado, pero faltaba la clavija, ¿no? Lo tenía apoyado ahí en un estante contra la pared, pero ahora lo que quiero es ponerlo en la pared colgado. Este es el Cristo, ¿no? De una película. Muy bien. A veces queremos mucho los dibujos que están terminados, pero realmente yo a veces valoro también a ese mismo nivel algunos bocetos. Este ya le saqué la clavija de atrás porque quiero apoyarlo en otro lado. Esto es un boceto que hice de Noelia, muy rápido, muy ligero. Y ese tipo de dibujos que son como bocetos, ¿no? Como apuntes muy ligeros, a veces nos quedan rítmicos. Es justo lo que buscamos en cuanto a la idea de movimiento y ligereza, ¿no? En términos de dibujo en sí, no buscando pues un detalle realista. Y bueno, hacemos a veces bastantes y algunos quedan muy sucios, o sea, se fue la idea por otro lado, pero fue un calentamiento, una buena práctica, y por ahí queda, digamos que de 10 queda uno que sí nos gusta, ya. Y ese tipo de dibujo son irrepetibles. Yo me lo guardo, ¿no? Esto lo hice en el 2001, pero veo que tengo que protegerlo un poco más porque la humedad lo está dañando, ¿no? La humedad es el gran peligro de los dibujos, de las pinturas. Muy bien, dejemos esto para después. Hay temas en cuanto a la pintura que quisiera seguir comentando. Bien, veamos, hay un peligro en cuanto a las temperaturas de color. Ya hemos hecho algunos análisis. Vamos a seguir comentando acerca del color. ¿Qué ocurre con el color cuando estamos en el exterior y cuando estamos en un interior? ¿Ah? Hay un peligro ahí. Me refiero a que hay un peligro en caer en una teoría antes de observar, ¿no? Caer atrapados en una frase teórica tal vez, o en un dicho que encontramos en algún libro o que repite tal vez algún maestro, ¿no?
por ejemplo, si dijéramos así, ¿no? Que tantas veces lo hemos escuchado, en los exteriores la luz es cálida, ¿no? Eso escuchamos. Y en los interiores la luz es fría. Bien, eso yo también lo he escuchado, ¿no? Es como un resumen de una idea más general, más grande. Pero cuando se comienza, uno trata de asirse, agarrarse a cualquier idea teórica que le ayude a configurar el realismo, ¿no? En la pintura. Y podemos caer en esas ideas a veces que son muy limitantes y que nos engañan, ¿no? Hay como un peligro, por eso lo digo así. Muy bien, ¿qué pasaría si estamos en un exterior, pero de pronto el día es más apagado? O sea, vienen unas nubes y tapan el sol. Imagínense, vienen unas nubes. Acá tengo un ejemplo perfecto. Acá tengo un ejemplo en mi paisaje que hice de allá de Tarma. Es un sitio que se llama Tarmatambo. A ver. Bien, este paisaje entonces es un ambiente en donde las nubes están tapando el sol, de manera que las sombras vuelven a tener una sensación cálida, siendo un exterior. O sea, es un paisaje en un exterior, pero se da el caso de que no es la luz del sol fuerte que le está cayendo, es como un día iluminado, pero por el cielo. Las nubes justo en esos momentos, en esos días, estaba bastante tapado el cielo y no deja pasar el rayo de luz de un color amarillento del sol. ¿Verdad? Por eso es que los colores tienden así un poco, son colores pero están apagados. Bien, entonces hay que tener muy presente qué es lo que está ocurriendo en el momento, ¿no? Por eso es bueno tener, digamos, una disposición de laboratorio, observación, reflexión y recién ahí la ejecución. Las sombras tienen como chispazos de tonos fríos por momentos y también tonos cálidos, ¿no? Es como va ocurriendo así en ciertos paisajes en donde vemos que se tapó la luz del sol. Podría ocurrir otro caso distinto en donde estamos en un interior. Imaginemos ahora que estamos en un interior. A ver, voy a poner mi paisaje por ahí. Imaginemos que estamos en un interior, en un cuarto, y es un atardecer en donde el rayo luminoso, el rayo del sol que está casi en el sunset, ahora es más horizontal, en un ángulo distinto, y se mete por la ventana e ilumina parte del cuarto. Esa es una luz cálida, hasta un poco ámbar, naranja, ¿no? Qué pena no tengo una imagen así, pero sí estoy lleno de referencias ahí siempre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Podría llegar ahí una luz cálida en un cuarto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Estamos en un interior, pero la luz es cálida. Ha encalidecido todo a su alrededor, que queda en sombra, se ve como sombras frías. Bien, entonces, ¿cómo nos daremos cuenta? Por una observación y un raciocinio. En vez de simplemente atacar la pintura y poner los colores por una frase teórica que hemos escuchado, ¿no? Y eso yo lo he observado no pocas veces, ¿eh? En donde me dicen, bueno, voy a pintarlo al estilo impresionista. ¿Y cómo es el estilo impresionista? Las sombras todas son azules. Las sombras todas son azules. O por el contrario, dicen, voy a pintarlo en un estilo clásico. ¿Y cómo es el estilo clásico? Bueno, todos los colores
son grises y marrones. Grises y marrones. No hay colores encendidos. Entonces creo que si bien responde a una pequeña característica, ambas, una pequeña característica de cada estilo, uno colorista y el otro más de claroscurista, pues no se entiende en sí cuál es el sentido del estilo y de la teoría del color aplicada a la pintura. ¿No? Observemos, acá es un cuadro de Rembrandt en donde, si observamos bien, esa luz es como dorada, ¿no? Tiene como una sensación dorada, pero las sombras son más cálidas todavía, ¿no? Las sombras son más cálidas todavía. Entonces Rembrandt lo que hace es componer con el color. Al nivel de Rembrandt, él ya podía hacer un color fabulosamente personal, en donde jugaba con el volumen para hacernos observar la luz por el claroscuro, y el color real ya quedaba por una especie de manejo ilusorio personal, que es de un nivel muy elevado, ¿no? Nosotros, pobres estudiantes, estamos todavía con la idea de cumplir las normas de una pintura naturalista muchas veces, ¿no? En artistas consagrados, es decir, que su experiencia, su conocimiento es muy elevado. Ellos pueden engañarte, ilusionarte por medio de todos los efectos que ellos han aprendido, ¿no? Por medio del claroscuro, estos pintores grandiosos, como en el estilo de Rembrandt, pueden hacerte sentir la luz por medio del claroscuro, y sin embargo el color no se corresponde. Eso ya pasa en un segundo plano en el nivel de ellos. Es muy difícil explicarlo también, porque se rompen las reglas, ¿no? Podemos ver muchas veces en Rubens mujeres y escenas en un exterior, o sea, hace como un paisaje en el exterior. Sin embargo, ellas tienen sombras cálidas. Hay muchos factores entonces, ¿no? Cuando ya entramos en un nivel superlativo de genialidad, podemos decir que esos pintores ya son una especie de magos que te hacen ver una realidad a su antojo. Aquí, ¿qué está ocurriendo, no? Tendríamos que leer bien esta imagen. Esta es una fotografía bonita de un paisaje donde está perfecto. Yo uso estas fotografías para colocar figuras ahí, ¿no? Guardo esas fotografías así de campos que son como más poéticos, y puedo poner ahí una figura. Podría ser un retrato, ¿no? Podría ser un personaje, una figura, hacer una temática. Entonces es muy bonito tener así las fotografías, pero hagamos una lectura de lo que ocurre con las temperaturas, en las luces y las sombras. Vemos que en este descampado de primer plano, no, del plano lejano intermedio, vienen rayos de luz que son cálidas, ¿no? Donde tú veas allí en esta imagen la luminosidad de las montañas, donde veas la luminosidad de las montañas al fondo, así como chispazos y formas de luz, pues son cálidas. Y esta nube enorme está haciendo sombra. Esta sombra entonces es fría, pero fría, como siempre les digo, en relación a esas luces. Fría en relación a esas luces, y esas luces son cálidas y más claras en relación a esa sombra. En este primer plano también estamos en sombra. Entonces, si en estas vegetaciones, que acá le llamamos ichu, las sombras de esas vegetaciones vuelven a ser cálidas, porque estamos en un interior, de una luz parecida a un interior, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos términos, frases? Pues no podríamos guiarnos exactamente de la temperatura del color,
pensando en exterior o interior, pues ya estamos viendo en la realidad que se dan sombras cálidas en el interior de los objetos que están dentro de una sombra proyectada. Entonces es variable. Cuando nosotros tomamos la paleta y comenzamos a hacer las mezclas y decimos, bueno, voy a conseguir este tono más oscuro, pero hacemos rápidamente una relación de valor tonal con la temperatura. Necesito oscurecerlo hacia el frío, entonces agregamos un poco más de azul, de violeta hacia las sombras más oscuras, ¿no? Y por el contrario, si estamos iluminando un área, decimos, bueno, a esta área le pega la luz del sol, entonces cuanto más claro, más cálido. ¿Comprenden? Entonces en la mezcla lo aclaramos, ¿no? Un poco de blanco, de titanio, un punto de naranja o un punto de amarillo cadmio, que va encalideciendo e iluminando las zonas que nosotros vemos que van hacia la luz del sol. Bien, este es un paisaje muy hermoso de Degas, a doble página, en mi librito. Miren qué hermoso, ¿no? En el caso de estos pintores con tendencias al impresionismo, al posimpresionismo, pues ya viene ahí un juego de la imagen en sí. Estos pintores iban en camino hacia una teoría de la pintura abstracta, puesto que ya no se sentían en la obligación de copiar exhaustivamente los objetos tal cual se veían, sino que al observar ellos las imágenes orientales, las estampas japonesas, lo que les encantaba era justamente esa gran libertad de composición ornamental de los colores y las formas y las composiciones, ¿no? Miren cómo esta forma de los caballos y el carro se sale del encuadre. Bueno, por ahí va otro tema, ¿no? Porque seguramente Degas trabaja esta imagen desde fotografías, desde unas fotografías en blanco y negro. Entonces él comienza a idear el color. Claro que todo lo tenía en su catálogo mental, ¿no? Son los trajes, el color de los caballos, los observaría y se diría a sí mismo, ¿no? Acá me va muy bien un caballo en pardo, la sombrilla amarilla, ¿no? Según la composición del entorno de su cuadro. Entonces el color también, como les digo, es un elemento que está a disposición de la composición. Bien, pero nosotros cuando estamos estudiando en los primeros años, lo que tenemos que hacer, claro está, es llenar nuestra mente de los efectos reales, los efectos naturales, puesto que todos estos pintores los dominaban a tal punto que ellos luego ya podían manejarlo, ya dentro de la pintura, ¿no? La pintura no necesariamente tiene que copiar la realidad, pero no te puedes dar ese lujo si todavía no has entendido muy bien el color y el dibujo. Bien, es así como ocurre. Entonces la recomendación siempre va a ser la de observar constantemente la realidad, incluso regresar a ella, ¿no? Por más que tengas avance, regresar a ella en un bodegón, por ejemplo, ¿no? Pedro, un querido amigo del taller, me hacía una consulta en cuanto al paisaje que hicimos en el laboratorio del color. Es decir, hay unos videos demostrativos, unos tutoriales para que ustedes también hagan esta copia de Fritz Taulob. El paso a paso, desde videos y fotografías y texto, ¿no? Les recomiendo ese libro si te gusta la operatividad, ¿no? La teoría y la práctica. Muy bien, eso lo puedes revisar en los enlaces. Me hacía la consulta Pedro
acerca de las sombras del puente, las sombras del puente. Ven así los círculos, estos círculos ahí en la estructura del puente, y me decía, pero si la luz del ambiente es cálida, o sea del sol, ¿por qué yo he puesto una especie de sombra tostada allí en la sombra? Porque el sombra tostada es un tierra, es un cálido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay esa sombra tostada ahí debajo, en los oscuros del puente, ¿no? ¿Se siente ahí ese color? Bien, la respuesta que yo le di es que ese sombra tostada tiene que funcionar como un color violáceo en el ambiente con respecto al volumen del puente, que vemos que en su área de luz sí le pega la luz del sol y es más cálida. Entonces, cuando nosotros lo comparamos con la sombra del puente, con la sombra, esa sombra tostada funciona como si fuera un tono frío, más frío que la luz, ¿no? Pero a veces en un inicio nos cuesta integrar la idea de temperatura. Siempre estamos pensando el rojo es un color cálido, pero también el rojo puede funcionar como frío en un ambiente donde le rodean tonos más cálidos, ¿no? Un naranja, ¿no? O un rojo vermellón comparado con un rojo violáceo acarminado, ¿no? Que tiene ya algo de azul. ¿Comprenden? Entonces siempre la temperatura, esto sí podríamos anotarlo porque es una regla universal, la temperatura es un valor de relación. No podemos sacar acá en este caso, no podemos extraer de este ecosistema del cuadro, no podemos sacar el sombra tostada y decir es cálido, porque no sabemos decir si es cálido o frío en relación a qué. Es como que tú tienes 5 hermanos y en qué posición de edad estás. ¿Eres el de en medio? ¿Eres el primero? ¿Eres el último? Imagínate que yo simplemente te extraigo de ahí y digo tú eres mayor, pero mayor en base a qué, en base a quiénes, ¿no? Siempre tiene que haber un ecosistema, tiene que haber allí una ecuación en donde tú puedas decir este color es más cálido o más frío en relación a los colores que están a los costados. Por otro lado, tanto nivel de azul allí en la parte de abajo va a hacer que todos los colores que vayan hacia el tierra se vuelvan más cálidos, ¿no? Por la influencia de color que hemos estudiado. Muy bien, eso es un poco lo que ocurre con los peligros de las temperaturas del color, ¿no? Bien, entre otras novedades podría decirles que este sábado 5 de marzo, tenemos una reunión gratuita donde puedes ingresar y comentar. Vamos a hacer explicaciones acerca de el manejo de los colores y las paletas. Bien, ahí me muestras tus trabajos si quieres, podemos conversar, es gratuito, ¿no? Yo dejo en las publicaciones, también puedo dejar en la caja de datos ahí abajo de este video, puedes entrar, ahí tienes el link, ¿no? Es a las 10 de la mañana, hora de Lima, este sábado que viene. Y por otro lado también está abierta las inscripciones para el curso de retrato al óleo, en donde vamos a hacer 2 proyectos. El costo es de $30, ¿no? Si estás en Perú son 110 soles. Ya me voy decidiendo por el segundo proyecto. ¿No? Me parece que va a ser el de Bacaflor, puede ser, o el de María. Yo creo que el más interesante sería el de Bacaflor, o sea, hacerlo como uno de los proyectos. El otro proyecto, el primer proyecto es este, es decir, vamos a pintarlo paso a paso,
el rostro de la joven morena. Bien, acá por ejemplo, ¿no? Finalmente no llegué a hablarles del bodegón, ¿no? Este bodegón tiene su alambre atrás, ya está colocado. Son colores encendidos de frutas, ¿no? Frutas típicas, una manzana, un membrillo, una naranja, sobre fondo blanco. Ocurre que, para empezar, estamos en un ambiente de interior, ¿no? Los brillos son fríos y podemos notar que las sombras van hacia el cálido, pero hay mucho reflejo del blanco, entonces no llegan a ser demasiado pesadas las sombras, ¿no? Las sombras no llegan a ser demasiado pesadas. A mí me gusta este bodegón porque aquí mantuve el nivel de la pasta muy contenida hacia los mediotonos y luces. Y en las sombras puse una pasta muy delgada. Eso a mí me encanta, ¿no? Siento que es la mejor manera de expresar el color. Y como no tiene una carga muy pastosa, no se va a amarillar con el tiempo, ¿no? Este bodegón tiene sus buenos años y se mantiene el colorido. Muy bien. Y a lo que iba era en cuanto a la potencia del colorido con respecto a los colores en el interior, ¿no? Por ejemplo, observen, ¿no? La luz viene de mi ventana aquí en el ambiente real. La luz viene así desde la izquierda hacia la derecha. A ver, voy a tratar de poner una sombra. Si yo pongo una sombra ahí, ¿se fija? Es lo mismo que ocurre en el ambiente interior, ¿no? Es decir, se puede ir oscureciendo un color si está dentro de una sombra, por más que sea un rojo, por más que sea un naranja, un amarillo, que sabemos que son colores primarios y secundarios. Si la sombra, si lo vemos ese color dentro de la sombra y cada vez más oscurecido, pues se va agrisando, se va apagando. Por eso es necesario el buen manejo de los colores y cómo poder agrisarlos, ¿no? Podemos agrisarlos directamente con un color gris, verdaderamente, ¿no? Pero le restamos potencia. También podemos irlos agrisando por medio del color. Entonces van yendo hacia un color quebrado, ¿no? O van yendo hacia un color más terroso cada vez. Los coloristas, depende en realidad, como les digo, el momento del modelo, ¿no? Tenemos que observar si es un color que va, por ejemplo, los reflejos hacia el blanco de esta fruta y de las tres frutas, en realidad se van desaturando en los reflejos porque es blanco. Es como añadirles ahí la mezcla de un color que es más desaturado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que mezclarlo con un gris claro. En cambio, si nosotros queremos dar una sombra en el lado de luz o en el medio tono, pues ahí no deberíamos mezclarlo con gris, al menos en este caso, ¿no? Es difícil poner reglas fijas, pero son colores muy encendidos, entonces tenemos que seguir trabajando el color, pero cada vez más cálido hacia el medio tono. Se va encendiendo, es decir, las luces siempre son como más blanquizcas, las luces en el brillo, sobre todo en el brillo, pero de la luz hacia el medio tono los colores tienen que ser fuertes, encendidos, al menos en este tipo de elementos no tan coloridos. Ya se alargó el video mucho. Seguimos hablando en el siguiente video. Un abrazo para todos, hasta luego.